Hola a todas, mi nombre es Candela Arduzo, vivo en Cinco Saltos, provincia de Río Negro. Estoy casada con Eduardo Páez, juntos tenemos 3 niños de 12, 8 y 5 años. También servimos acá en la iglesia de nuestra ciudad, en Cinco Saltos, provincia de Río Negro, Argentina. Estamos leyendo en Mateo capítulo 27, la crucifixión y muerte de Jesús. Todo este capítulo de Mateo nos habla del clímax de la vida del Señor Jesús cuando Él se entrega por cada una de nosotras. Dice así la palabra de Dios, Mateo 27:32, cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, ¿no? A Jesús. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron a él, a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: ¿A otro salvó? ¿A sí mismo no se puede salvar? Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. La historia de la crucifixión no necesita comentario. Todo su poder reside sencillamente en leerla, en contarla. Lo único que podemos hacer es pintar su trasfondo para que el cuadro aparezca lo más claro posible. Cuando se había condenado a un criminal, se le conducía al lugar de la crucifixión. Se le colocaba entre 4 soldados romanos. Era costumbre que levantara el travesaño de su propia cruz. El madero vertical le estaba esperando en el lugar de la ejecución. El crimen por el que se le ejecutaba estaba escrito en un tablero. Lo llevaba el reo colgado del cuello o lo exponía el oficial que iba frente a la procesión. Más tarde se colocaba sobre la misma cruz. Al criminal se le conducía a la muerte por el camino lo más largo posible, para que pudieran verle y escarmentar en él lo más posible. Jesús ya había pasado los terribles azotes, como vimos anteriormente. Después había soportado las burlas de los soldados, como reflexionábamos la semana pasada. Antes de esto, la habían interrogado casi toda la noche. Estaba, por lo tanto, físicamente agotada y vacilaba bajo el peso de la cruz. Los soldados romanos sabían muy bien lo que podían hacer en tales circunstancias. Uno de los soldados romanos deciden llamar a un hombre de Cirene. Cirene era una ciudad del norte de África. Este hombre se llamaba Simón. Puede ser que se haya acercado a Jerusalén en este tiempo por la Pascua. Cuando leemos en el Evangelio de Marcos, se nos dice que este Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. Esta identificación quizás nos da una pista de que él era un conocido de la iglesia, y puede ser que en aquel día terrible Jesús tomó posesión del corazón de Simón, que aquello que le había parecido a Simón la mayor vergüenza llegó a ser para él su mayor gloria, conocer a Cristo. El lugar de la crucifixión fue una colina llamada Gólgota, porque tenía la forma de una calavera. Cuando se llevaba al lugar de la ejecución, al criminal se le colgaba de la cruz. Se le clavaba manos al travesaño, pero lo corriente era que lo ataran los pies a la cruz. En ese momento, para matar un poco el dolor, se le daba al criminal un vino drogado, preparado por un grupo de mujeres ricas de Jerusalén como una obra de misericordia. Un escritor judío dice que cuando se saca un hombre para matarle, le permiten beber un grano de incienso de una copa de vino para amortiguar sus sentidos. Mujeres ricas lo preparaban, como dijimos.
Pero Jesús no quiso beber esta copa de vinagre, no quiso amortiguar el horror y la amargura, ni ninguna partícula de dolor. Ya hemos visto que el criminal se le conducía hacia la ejecución en medio de 4 soldados romanos. Los judíos llevaban normalmente 5 artículos en su ropa: las sandalias, el turbante, el cinto, la túnica interior y la capa exterior. Había 4 soldados romanos, ellos se repartieron las vestiduras, las sandalias, el turbante, el cinto y la túnica interior, que más o menos tenían el mismo valor, pero la capa exterior, que era lo que más valor tenía, esa es la que se disputaban. Jesús fue golpeado, escupido, burlado y despojado de su dignidad. Los soldados lo desnudaron, lo coronaron de espinas y lo clavaron en la cruz del Gólgota. Estudios indican que lo crucificaron completamente desnudo como símbolo máximo de humillación. Pero esto todo lo hizo porque puso el gozo delante de él. Ese gozo somos nosotras, las redimidas por su sangre. Mientras a Jesús lo colgaban de la cruz, él no se defendió, no abrió su boca y no huyó del sufrimiento. Jesús nos modela cómo sufrir con propósito. Como dice Isaías 53:10, fue la voluntad del Padre quebrantarlo. La cruz no fue un accidente, fue un plan eterno de redención. ¿Estamos dispuestas a beber la copa que Dios tenga para nosotras? Muchas veces queremos la gloria sin la cruz, el fruto sin la poda, el cielo sin renuncia. Pero Dios exalta a los que se humillan. Es precisamente porque Jesús no quiso bajar de la cruz, ni quiso evitar el dolor, es que creemos en Él. Los judíos tenían la imagen de un Dios poderoso. Por eso vemos en este pasaje que ellos le decían: ¿por qué no se baja de la cruz? ¿Por qué no se defiende? Si Él dice que puede derribar el templo y lo levanta en 3 días, ¿por qué no hace una muestra de su poder si es Dios? Pero Dios, Cristo, no quiso responder a ese poder que los judíos esperaban. Él quería mostrar algo más fuerte que el poder portentoso de un Dios. Él quería mostrar el amor sacrificial. Que Dios nos bendiga, recordando que unos minutos con Dios cambian nuestra mente y nuestro corazón.